Excelente, muchísimas gracias. Entonces les decía que tenemos distintas formas de procedimientos quirúrgicos a lo largo del tiempo. Hemos ido implementando distintas formas neurofisiológicas para el estudio de ellos, pero la electrocorticografía juega un papel importante para distinto tipo de lesiones. Sirve para procedimientos posoperatorios, otro tipo de procedimientos paliativos o invasivos, etcétera, de distinta naturaleza, procedimientos curativos resectivos como este, de grandes lesiones cerebrales, por supuesto la miserectomía, estimulación cerebral profunda, lesiones que quitamos que tienen eh, gran representatividad de epileptogénesis y por supuesto hacemos estimulación eléctrica en pacientes que operamos despierto, dormido, despierto, sobre todo para evaluar el lenguaje. Y ahora sí, pasamos a la definición de epilepsia de difícil control. Esta es la falla de dos medicamentos que han sido elegidos apropiadamente y bien tolerados para lograr el control de crisis. Sabemos también que después de dos ensayos terapéuticos adecuados, las tasas de control se reducen de manera significativa. De tal manera que pensamos, y siempre lo hemos dicho, que la epilepsia de difícil control es una enfermedad comparada con la epilepsia de difícil control. Entonces, cumpliendo el requisito de la definición, es el momento más oportuno para esta evaluación prequirúrgica. Por supuesto que la epilepsia no es solo la recurrencia de crisis, sino también la epilepsia de difícil control de manera específica se asocia a una serie de alteraciones cognitivas, psiquiátricas, afecciones somáticas que varían de manera irregular, pero pueden oscilar entre el 20 y el 60% de manera específica para diversos centros afectados, ya sea epilepsia del lóbulo temporal o extratemporal. Además, sabemos que todos estos pacientes tienen una pésima calidad de vida y que a lo largo del tiempo se va extendiendo y haciendo más complejo su manejo. Por supuesto que las epilepsias de difícil control utilizan el 85% del recurso de los estados o en medicina privada también, a diferencia de aquellos pacientes que se controlan bien con medicamentos y que solo gastan anualmente el 15% de este recurso empleado para ellos. Evitar la aparición de estas comorbilidades y deterioro, enviar tempranamente a la evaluación prequirúrgica juega un papel indispensable. Sabemos de la evolución del control de los medicamentos a lo largo del tiempo, 3 estudios del Kwan y Roddy, en los cuales en este último de 1,795 pacientes nos han demostrado que no hay cambios con los previos, que el 46% están sin crisis con un medicamento en monoterapia, que agregamos un segundo y el 12% está sin crisis también, pero después, independientemente del número de medicamentos que se utilicen, las tasas de control se reducen de manera impactante y llegamos a un 36% de pacientes que independientemente del tratamiento continúan con crisis. Sin embargo, este tratamiento de 36, este número de 36 aumenta en epilepsia focal de manera impresionante entre el 50 y el 90%, y estoy marcando esta imagen de una displasia cortical frontal, que son pacientes que es prácticamente imposible lograr su control con medicación. Entonces, haciendo un resumen hasta aquí, yo les diría, los medicamentos siguen siendo importantes en el tratamiento de la epilepsia, sí. Las complicaciones de estos medicamentos se incrementan bruscamente cuando pasamos de monoterapia a politerapia, y si no consigue un resultado satisfactorio de manera temprana, entonces considerar cirugía resectiva, neuromodulación, dieta cetogénica, etcétera, etcétera, y esta es la evolución más o menos de lo que vemos. Sabemos que menor tiempo a cirugía, menor epileptogénesis, esto es tiempo de cerebro en epilepsia, y esto lo sabemos desde el 85 con Gowers en la descripción de las enfermedades crónicas convulsivas, y luego en un esquema de redes de epileptogénesis recientemente descrito por Andrea Bernasconi.
Si lo vemos desde el punto de vista de conocimiento, sabemos que las crisis persistentes se asocian a estos cambios globales que afectan la integridad de la sustancia blanca. Esto produce alteraciones estructurales y funcionales de redes neuronales y afecta el volumen y la citoarquitectura de espacios anatómicos específicos, y esto afecta la cognición. También sabemos, por otro lado, que el uso crónico de los medicamentos tiene efectos irreversibles en el neurodesarrollo y la cognición. Esto es de Marco Müller en el 2009. Y también tenemos la obligación de acortar la duración de la exposición de fármacos y epilepsia activa mediante cirugía temprana. ¿Por qué? Porque nos ofrece máximos beneficios en el neurodesarrollo. Menor tiempo de espera a cirugía se asocia con un mayor cociente intelectual. Y por otro lado, el retiro temprano de los fármacos después del posoperatorio nos da una mejor calidad de vida y nos permite nuevamente tratar de reintegrar el paciente desde el punto de vista cognitivo. El retiro de la medicación, por supuesto que también se asocia a un aumento, un incremento significativo del cociente intelectual. Y vean ustedes este estudio de Países Bajos, 234 pacientes pediátricos, en que el tiempo de espera a cirugía es una variable predictiva negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor tiempo de crisis, menor impacto de la cirugía. Entonces, con este statement, con este párrafo, debemos de tratar no solo de estudiar estos pacientes, sino hacerlo con la mayor rapidez y celeridad para evitar que el impacto de la cirugía también disminuya. Vean ustedes, no podemos hacer nada en los aspectos biológicos del individuo, pero sí podemos modificar los sanitarios y sociodemográficos, es decir, determinar la refractoriedad temprana en los pacientes, una referencia de los mismos, acceso a centros especializados, costos, desinformación y mitos, quitarlos. Y desgraciadamente tenemos al hombre de la bata blanca y este obedece muchas veces a intereses, a ego y a ignorancia, y entonces esto le da al traste a la posibilidad que tiene un paciente de tener un estilo de vida acorde a sus capacidades. En este esquema, que es muy hermoso, los quiero llevar. La patología epileptogénica nos produce crisis por un lado, y por otro lado tenemos un acordeón de posibilidades de descargas interictales hasta el estado epiléptico, pasando por la encefalopatía y las crisis frecuentes. Esto viene en un funnel en el cual existen alteraciones de la conectividad estructural y función de redes, y esto afecta el neurodesarrollo de la función cognitiva. Por supuesto que al bloquear este fenómeno con cirugía y disminución del uso de los medicamentos, podemos reestabilizar este neurodesarrollo y función cognitiva. ¿Cómo lo podemos ver en candidatos a cirugía de epilepsia? De esta manera. Tenemos el inicio de la epilepsia con una encefalopatía epiléptica. Si la dejamos progresar, el paciente va a tener una gran discapacidad. Independientemente de la cirugía, la capacidad de recuperación será discretamente significativa, de tal manera que cuando operamos estos pacientes, antes del impacto que tiene la encefalopatía, la posibilidad de recuperar un desarrollo normal es mucho más evidente. Debemos trabajar con una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis de trabajo debe ser dirigida específicamente a determinar la zona epileptogénica primaria, y esta zona epileptogénica primaria es el área mínima necesaria que se requiere resecar para tener un control de crisis, y entonces el paciente se gana su cirugía y cada paciente es específica para cada paciente en particular. De tal manera que aquí podemos decir, tan pronto se defina la zona epileptogénica o por definir, debemos referir a evaluación prequirúrgica. Tenemos resultados y conocimiento específico de cirugía de epilepsia. Este es un trabajo del 2005. Creo que hoy día, 15 años después, se puede modificar de manera significativa. Por ejemplo, la epilepsia frontal que ustedes ven aquí con un impacto muy bajo en el 27%, ahora andamos alrededor de los 50-60%, y esto lo hemos mejorado de manera específica en diversos centros. Contundentes los resultados.
mejores que cualquier combinación farmacológica, como lo vimos en el principio de esta charla. Por otro lado, tenemos variables específicas que nos alteran y nos dan la posibilidad de determinar que estos pacientes tendrán un desenlace malo en el control de crisis con medicación. ¿Cuáles son? Aquellos que tienen patología dual, los que tienen esclerosis hipocampal, displasias corticales o bien traumatismo craneoencefálico secundario con epilepsia de difícil control. Y entonces, para este caso que tiene una esclerosis hipocampal, una pequeña cirugía de una resección neocortical muy pequeña, podemos vaciar totalmente las estructuras mesiales y que el paciente tenga una recuperación y un control de crisis adecuado. Además que a lo largo del tiempo de este paciente en el posoperatorio, también tenemos este privilegio probablemente de ir disminuyendo los medicamentos asociados a esto. En este marco conceptual, tenemos también formas de ver cómo determinar quiénes sí, qué pacientes sí y qué pacientes temprano. Por ejemplo, lo podemos ver en la clasificación, las crisis focales o focales generalizadas, lo podemos ver como síndromes epilépticos, Lennox-Gastaut, etcétera, o bien epilepsia con etiología específica o aquellos con patología estructural, inmunológica, infecciosa, preferentemente se pueden seleccionar de manera rápida y expedita sin necesidad de gastar grandes emolumentos. Tenemos historia del estudio controlado randomizado que hizo Samuel en 2001, publicado en New England Journal of Medicine, y todos sabemos el impacto que tiene aquí la cirugía comparado con el grupo farmacológico. Sin embargo, los números son pequeños, son 40 pacientes para un grupo y 40 para el otro. Yo le decía a Samuel, debiste haber seguido estos 80 pacientes y verlos a lo largo del tiempo para ver el comportamiento, porque 58%, aunque es un número que se repite N cantidad de veces en cirugía de epilepsia, específicamente en el lóbulo temporal a lo largo del tiempo, también existen otros números que son totalmente distintos a estos y entonces debemos ver cuáles son las características específicas, por qué la respuesta no es tan buena para una cantidad de pacientes, independientemente de que se haya hecho una remoción completa de estructuras mesiales y que tengamos una imagen postoperatoria perfecta. Eso fue en 2001. En 2003 tenemos este reporte de la lobectomía temporal y de las resecciones neocorticales. ¿Qué fue lo que dice este grupo de expertos? Que los pacientes con crisis focales discapacitantes deben ser referidos a centros de epilepsia. Tenemos criterios específicos para la cirugía temporal anterior y que no hay evidencia suficiente para aquellos pacientes con epilepsia neocortical. Un año después sale el resultado de McIntosh. Este es un excelente artículo en el que nos demuestra de manera contundente cuál es el impacto que tiene la lobectomía temporal en aquellos pacientes con lesiones en rojo, como ustedes lo ven aquí, comparado con la esclerosis del hipocampo y, por supuesto, en aquellos pacientes sin lesión con un resultado postoperatorio muy magro. Para el 2012 se intenta hacer un estudio de cirugía temprana, liderado por Jerome Engel, en 2012 publicado en JAMA. ¿Qué aprendimos de este estudio? Se les dio un seguimiento de 2 años, que 0%, 0 de 23 pacientes tratados con medicamento tenían un control de crisis comparado con el 73% de los pacientes que tenían un control de crisis posterior a la cirugía resectiva. Finalmente, tenemos datos específicos, estos publicados también por el grupo hindú en New England Journal of Medicine, en el que nos permite ver no solo el aspecto de la epilepsia de difícil control, sino por primera vez un reporte en niños con números significativos, y este es el resultado. El grupo quirúrgico, 77% de ellos libre de crisis, comparado con 7% del grupo terapéutico. Entonces, con estos antecedentes es muy importante tenerlos en cuenta para validar por qué intentamos hacer cirugía de epilepsia en este subgrupo de pacientes con epilepsia de difícil control y que se discapacitan de manera importante.
Candidatos de estudio quirúrgico, yo he puesto aquí, han cambiado en el tiempo, sí. Lo inoperable ahora resulta una cirugía de rutina, ver el síndrome de West sintomático que hoy día tiene excelentes resultados postoperatorios y no son necesariamente aquellos pacientes que llevamos a callosotomía. Por supuesto, aquellos pacientes que tienen EEG interictal o ictal generalizado, pero que pueden ser epilepsias frontales y que tenemos la obligación de estudiarlas de manera prospectiva a través de un protocolo, como veremos más tarde, para ofrecerles el mejor tratamiento. La epilepsia focal no lesional ha sido la monserga de toda la vida, sin embargo, hoy día tenemos elementos. Nuestro grupo, solo invade pacientes con epilepsia focal no lesional. El resto de los pacientes con lesiones los llevamos directamente a cirugía y hacemos electrocorticografía transoperatorio. Insistirles a ustedes que la referencia temprana mejora el pronóstico en adultos y en niños. Por supuesto, los requerimientos específicos, que sea un diagnóstico de epilepsia confirmado y una zona epileptogénica resecable, y mencionar también que la cirugía paliativa en epilepsia multifocal juega un papel muy importante. Ahora bien, vamos a ver protocolos. Este es el protocolo de Prasanna que publica el grupo de la Comisión de Niños, en el cual nos permite conocer que con solo estos estudios podemos llevar a un paciente, podemos llevar al 70% aproximadamente de los pacientes para resolverles el problema. Pongo aquí como interrogación, ¿es necesario el registro ictal? Y hay una controversia. Además tenemos el antecedente tanto de Latinoamérica publicado por Arthur Cuquier, en el que pacientes fueron seleccionados específicamente por imagen de resonancia magnética sin registro ictal, y los resultados quirúrgicos de estos pacientes fueron tan buenos como aquellos pacientes que se hicieron registros ictales. De tal manera que no requiere test adicionales. ¿Quién? La epilepsia temporal, los cavernomas, los tumores, el amartoma hipotalámico, el síndrome de Rasmussen, lesiones hemisféricas con o sin función residual y casos no resectivos. Test opcionales que podemos hacer, y este nos da un panorama muy amplio de poder incluir distintos estudios para someter pacientes a un procedimiento quirúrgico específico. Vean ustedes, este es el algoritmo de estudio nuestro, que lo empezamos desde el 2001. Hacemos una revisión de estudios previos porque el paciente habitualmente llega con una cantidad impresionante de estudios, y hacemos toda esta evaluación. Determinamos a través de un comité si el paciente es un candidato quirúrgico o no. Y entonces podemos ofrecer cirugía de epilepsia, tanto temporal, extratemporal, resectiva, con diversas técnicas, incluyendo el nuevo LIT y el FUSE, que seguramente en los próximos años te jugarán un papel importante. Por supuesto, procedimientos paliativos como sería la callosotomía o la estimulación magnética, estimulación del nervio vago o estimulación percutánea del vago o del trigémino. Por supuesto, neuromodulación con estimulación cortical y periférica. Y finalmente, radiocirugía, que hay algunos casos que tienen un beneficio parecido, aunque con complicaciones inherentes y no tan sostenido el impacto del control de crisis a lo largo del tiempo. Entonces, si tenemos la congruencia de estudios, también tenemos el éxito quirúrgico. Otra forma de ver un protocolo de evaluación prequirúrgica: paciente clásico con esclerosis mesial temporal, en este caso izquierdo, hacemos los estudios de arriba en verde. Si tenemos un paciente que nos muestra una zona hipometabólica en los estudios de extensión, entonces podemos hacer resonancia funcional, PET, SPECT, etcétera. Y finalmente, aquellos pacientes sin lesión que los llevamos a registro invasivo con mallas subdurales o electrodos profundos o bien técnicas mixtas, y obtenemos el resultado quirúrgico de la patología que nos da nuestro neuropatólogo. Este es un diagrama de flujo, un protocolo también de Cleveland Clinic, en donde
tenemos resonancia magnética, se hace la unidad de monitoreo de epilepsia, se discute el caso y puede ser rechazado, pero prácticamente tiene una coherencia y concordancia en la evolución de los estudios. Y finalmente sabemos que el rechazo de los pacientes que se tienen en la clínica son muy bajos y que una gran cantidad de pacientes, van a ser invadidos y finalmente operados. Aunque hay que recordar que hasta el 30% de los pacientes que se invadieron fase 3-4 nunca llegarán a cirugía. Este otro es un protocolo de NASHTAR en el cual nos permite decir tenemos lesión en imagen de resonancia, sí, no, y nos lleva de manera directa, de manera específica para hacer estudios contundentes y finalmente determinar si el paciente es candidato a resección quirúrgica, como ustedes lo pueden ver aquí. Del Banco Europeo de Tejido Cerebral, ¿qué aprendimos? Aprendimos que no importa si somos latinos, europeos o americanos, tenemos los mismos problemas. Y se tardaron 22 años en enviar un paciente con esclerosis del hipocampo. Y vean ustedes, nos tardamos 12 años también en estudiar pacientes con tumores. Y sabemos que las 4 patologías más frecuentes son la esclerosis hipocampal, tumores, y patología vascular. Sabemos quiénes se benefician, estas epilepsias quirúrgicas que están muy bien caracterizadas en esta constelación de síndromes de la propuesta de la Liga del 2010 para todos los aspectos, y luego el diagnóstico oportuno y correcto define la referencia. Por otro lado, decirles que en este mismo contexto tenemos también para los procedimientos paliativos, arriba, como ustedes lo pueden ver, específicamente para los síndromes de Lennox-Gastaut, las encefalopatías, síndrome de Landau-Kleffner, etc. Procedimientos quirúrgicos en cirugía de epilepsia los clasificamos así: temporal, extratemporal, multilobar, hemisférico, lesional versus no lesional, o bien procedimientos de lesionectomía, lobectomía, multilobares, hemisferectomía y paliativos, y también hablaremos de resultados. Vean ustedes, a lo largo del tiempo empezamos con craniotomías, con incisiones cutáneas muy grandes, ahora hacemos incisiones muy pequeñas, y posteriormente la craniotomía también la hemos reducido de manera directa, y en casos específicos en que utilizamos neuronavegación podemos hacer la resección de estas estructuras mesiales sobreponiendo la imagen de la amígdala y el hipocampo, y entonces obtener a través de una pequeña incisión, como ustedes lo ven aquí, la resección completa de estas estructuras mesiales. Abordajes quirúrgicos. Si empezamos con el de Pablo Niemeyer en 1958, el abordaje Trance 2 sin microscopio y haciendo la resección completa de estas estructuras, y luego el abordaje de Gassi Yasserhill del 82, en el cual hace un abordaje transilviano. Es un abordaje que tiene sus asegúnes. Hemos hecho todas estas técnicas, sin embargo, me parece que el abordaje transcortical es mucho más importante. Se había explorado T1, T2. Nosotros en 2001 introdujimos este abordaje trans T3 con resección de T4 y las estructuras mesiales del lóbulo temporal, con un abordaje muy pequeñito en el cual solo le pedimos a nuestro anestesiólogo que le dé Trendelenburg, y así podemos llegar de manera directa a las estructuras mesiales. Finalmente, en 2010 reportamos la parahipocampectomía, una cirugía minimalista con objeto de disminuir las complicaciones de memoria y cognitivas de estos pacientes. Riesgo de la lobectomía temporal, sí, como cualquier procedimiento. Muerte esencialmente es 0. La infección oscila entre 1 y 2%, y esta puede ser cuero cabelludo, colgajo óseo, meningitis, por supuesto. Hemorragia que requiere reoperación en menos del 1%, daño neurológico también menos del 1%, el déficit neuropsicológico, y esto lo hablaremos y lo discutiremos después, oscila entre el 10 y el 20% en centros adecuados. Esto puede ir hasta el 50% en otros centros, pero lo podemos discutir muy bien.
Los defectos de los campos visuales, específicamente la cuadrantanopsia, no es una complicación. Ese es el precio que paga el paciente por un procedimiento resectivo de las estructuras mesiales del lóbulo temporal. Y les pongo este ejemplo. Para 1991 se publican 100 casos arriba Ted Rasmussen haciendo una lobectomía con resección del hipocampo prácticamente completa, y los resultados ustedes lo pueden ver aquí, 63% con reducción significativa de las crisis. Por otro lado, back to back estaban este trabajo de Bill Feindel, en el cual haciendo una amigdalectomía selectiva, como ustedes lo ven aquí, el resultado era muy parecido en estos pacientes en control de crisis. Y entonces, en ocasiones utilizamos resecciones de la amígdala de manera específica y desaferentamos el hipocampo y el giro parihipocampal, y con esto también podemos obtener una mejoría significativa en el control de crisis y, por supuesto, una disminución en las alteraciones de memoria de manera específica. Esta es nuestro trabajo de hipótesis de la cirugía de la corteza entorrinal, en el cual lo publicamos un estudio comparativo con pocos pacientes. Sin embargo, comparamos la parihipocampectomía con la lobectomía temporal y aquellos casos de lobectomía selectiva. Les dimos seguimiento hasta 5 años y obtuvimos resultados bastante similares entre uno y otro grupo, aunque hay que decir ciertamente que la parihipocampectomía al final de los 5 años tiene una reducción en el control de las crisis de alrededor del 29%. Si vemos los resultados de lobectomía temporal en niños, 200 casos nuestros, también no hay casos 3 y 4, solo casos 1 y 2. Tienen 5 años de seguimiento, una morbilidad muy baja, y utilizamos la misma técnica. En caso de cirugía del lóbulo temporal en adultos, es exactamente lo mismo. Tenemos 72% en 1A y tenemos también casos parece que esto se atoró. Regresa bien ahí. Tenemos casos 2B y 4. También con 5 años de seguimiento y una morbilidad de 4%. Vean ustedes. Este es del trabajo del 2010 de Telles, en el cual hay que desglosarlo bien. Control general para pacientes con lóbulo temporal libre de crisis, 398 pacientes sin lesión. El 45% tenían un control de crisis. Pero con lesión, esto es 66%, tiene una diferencia muy marcada de 24%. Cuando utilizamos la resonancia magnética para comparar esto, entonces tenemos en no lesionales 51% y en los lesionales 75%, también con 24 puntos de diferencia. Cuando lo vemos no lesión, histología libre de crisis, 36%, comparado con 1,179 pacientes, en el cual la diferencia es de 29 puntos porcentuales. Ojo, entonces tenemos que analizar estas cosas de manera significativa porque podemos obtener resultados interesantes. Sin embargo, hay que también tener cuidado porque los números que tenemos de estos pacientes no lesionales son relativamente bajos. Vean resultados posquirúrgicos de epilepsia del lóbulo temporal a largo plazo. Son series todas grandes de más de 200 pacientes, incluyendo la nuestra de estudio prospectivo, en el cual oscila la determinante de Engel 1 desde 55 a 82%, con distintos años de seguimiento, como lo ven en la gráfica. Tipos de cirugía extratemporales, también todos los guiamos por electrocorticografía. Esta es la forma habitual que los hemos caracterizado, el tipo de resección que hacemos. Utilizamos siempre la técnica supial endopial. Esta nos facilita la resección, nos permite una desaferentación funcional y química, preserva el tejido normal,
y las arterias y las venas, como ustedes lo pueden ver aquí. Podemos jugar y estar por debajo de un área esencial, desconectarla sin tener déficit motores significativos. Fueron estas históricamente la primera alternativa en cirugía de epilepsia. Recientemente ha aumentado nuevamente su número, andamos alrededor del 20-40%. No es tan halagüeño el resultado como en los pacientes con epilepsia temporal. ¿Por qué? Porque tenemos zonas epileptogénicas mayores y cruzan límites regionales, como ustedes se pueden imaginar. Tenemos una propagación rápida que complica la identificación neurofisiológica de la zona epileptogénica y por supuesto tenemos la necesidad de preservar función como era de esperar. Pero hacemos un mapeo de las áreas elocuentes siempre y dejarles a los cirujanos este mensaje que me parece crucial. Resecciones a distancia menor de 6 milímetros del área del lenguaje se traducen en mayor morbilidad. Cuando jugamos y estamos cerca del área del lenguaje, jugar limpio es mantenernos por fuera de este 10 milímetros y entonces tenemos una disminución de las complicaciones motoras que puede tener o bien verbales y decirles también que existe una gran variabilidad. Este es nuestro segundo prototipo de estimulación porque nunca nos compraron en la institución de tal manera que lo hicimos nosotros. Y pueden hacer absolutamente todo con un aparatito de $1,200, que sería algo así como $70 hoy día. Resecciones del área motora. Esto es una decisión distinta. Tenemos que determinar exactamente el sitio de la lesión, qué tipo de lesión es, o bien ofrecer procedimientos de lesionectomía, prácticamente ninguno de ellos con cortisectomía, o bien hacer transección supial múltiple. Y ustedes pueden ver la belleza de una resección que se encuentra prácticamente en el área motora y que preserva en lo absoluto la vía piramidal. Las formas quirúrgicas así lo hemos dividido para nuestros pacientes y tenemos un caso que les quiero presentar. Este es el electro inicial. Parece una cosa generalizada y también en esto hay que tener mucho cuidado. Es una displasia cortical, focal, frontal muy extensa con algunas alteraciones que incluían la ínsula y el septum interhemisférico. Hacemos la electrocorticografía de manera directa, obtenemos el tejido, nos da nuestro neuropatólogo las características específicas y entonces tenemos un seguimiento de este niño de más de 4 años libre de crisis y con un solo medicamento. Cirugía compleja extratemporal, que a mí me parece que vale la pena hablarlo con expertos. Uno, la cara órbito-frontal. La cara órbito-frontal es un sitio muy quirúrgicamente complejo, porque cuando creemos que lo hacemos bien, a mí me educaron que no debía tocar el área 25. Y entonces mi profesor, André Olivier, hacía la remoción hasta aquí. Nosotros decidimos que se podía desaferentar absolutamente todo hace unos 15 años y entonces hacemos desconexiones como estas. Llevamos hasta atrás la desconexión hasta el punto de ganglios basales y extendemos nuestra resección hasta los vasos arteriales y así hemos tenido un mucho mejor resultado quirúrgico. Por otro lado, este es los resultados que obtuvimos en 52 pacientes que reportamos con cirugía del área motora suplementaria, en el cual el resultado quirúrgico del Engel 1 era 61% con un seguimiento de 5.7 años. Pero vean ustedes, es decir, 31% de nuestros pacientes, estos operados del área motora suplementaria, prácticamente todos con lesiones, algunos con no lesionales, creo que 6 o 7, pero tenemos prácticamente un resultado espectacular cuando utilizamos esta técnica de manera específica. Que hay que rehabilitar a algunos de los pacientes, sí, porque son resecciones extensas y te pueden hacer un síndrome de desaferentación del área motora suplementaria, etc. Insistirles al neurocirujano que preservamos absolutamente todas las venas y arterias y trabajamos bancos piales. Aquí no hacemos esto, y esta es una cosa que aprendió muy bien el doctor Acevedo.
hacemos cirugía hermosa de vaciamiento de surcos y preservación de todos los vasos. ¿Cuáles son los resultados de cirugía extratemporal nuevamente utilizando lo que teníamos previamente? Tenemos una ganancia significativa que va de 24 a 42, 42 puntos porcentuales dependiendo de que si utilizamos resonancia magnética o bien histología, como ustedes lo pueden ver en esta imagen. Entonces, cuando tenemos una paciente que lo invadimos, el éxito de entrada ya está reducido, mientras que si tenemos un paciente con una lesión específica en imagen de resonancia magnética, el beneficio será mucho mejor. Las características, los síndromes específicos de aquellos pacientes que llevamos a hemiserectomía o unicerectomía. Tenemos anatómica útil específicamente para hemimegalencefalia, o en aquellos pacientes que desconectamos de manera fallida y tiene un mayor riesgo de hidrocefalia. Mientras, comparado con la desconectiva, que tiene un menor riesgo de hidrocefalia, menor pérdida de sangre y, por supuesto, mayor riesgo de fracaso. Sin embargo, la recomendación es que cada neurocirujano utilice la técnica que más le convenga o sepa manejar. Por ejemplo, a mí en lo particular me gusta mucho Shimizu Majeda y es la que utilizo con mayor frecuencia, pero para casos específicos también lo tengo que modificar. Tenemos una modificación que hicimos hace hartos años sobre cómo podemos hacer una hemisferectomía, una hemisferostomía desconectiva cortical con excelentes resultados y tenemos alrededor de 20 pacientes utilizando esta técnica. Vean ustedes, esta es una muestra muy inestable del grupo de edad. Por ejemplo, la gran cantidad de mis pacientes están de los 12 a los 18 años, porque la gran mayoría de los pacientes que teníamos eran adultos o bien adolescentes y yo escapaba de tener pacientes pequeños. Ahora tenemos muchos más pacientes operados en los primeros 6 años de edad. Insisto, esta es la técnica que utilizamos y nos ofrece un máximo beneficio. Hay que pensar siempre que estos pacientes cursan con epilepsias catastróficas que rápidamente se hacen de epilepsia de difícil control comparado con aquellos pacientes con crisis focales, como ustedes lo pueden ver aquí en rojo. Los resultados de libertad de crisis para todas las etiologías oscilan entre el 65 y 90%, incluyendo la descripción de Helio Machado, su publicación del 2018 con 68% de pacientes niños con Engel 1 a 5 años de seguimiento. Complicaciones, sí. Hidrocefalia 50 a 55%, sin embargo, solo requiere derivación el 10 al 20% máximo de los casos. Por sangrado intraoperatorio, máxime en hemimegalencefalia, puede ser una monserga, estudiarlo también, infección, meningitis aséptica y puede tener una mortalidad del 4 a 6% dependiendo si operamos los niños en los primeros meses de vida. La callosotomía es una técnica muy estándar que tenemos desde hace muchísimos años. No utilizamos absolutamente ningún retractor, no metemos fierros ahí adentro. Entonces hacemos una disección lo mejor posible para ofrecer una desconexión del cuerpo calloso. La técnica puede hacerse por delante o por detrás. Hemos hecho de todas las técnicas selectivas, incluso del cuerpo calloso, etcétera. Sin embargo, recientemente Palmini y Eliseo Paglioli publicaron su abordaje posterior con resultados significativamente similares a los pacientes operados por la vía anterior, sin embargo, con menos complicaciones. Es efectivo para los pacientes que sufren drop attacks o crisis atónicas, aquellos pacientes con estatus epiléptico generalizado recurrente. Tenemos una serie también de estos pacientes que hemos sacado de la terapia intensiva. El 30% de estos pacientes estaban en Engel 1 para drop attacks del trabajo de Telle Centeno.
Y aquellos pacientes con descargas lateralizadas y generalización secundaria les va mucho mejor porque hace la desincronización de esta actividad eléctrica anormal. El procedimiento debe ser fino y específico y tiene que ser técnicamente lo mejor posible. No es un procedimiento sencillo. Estos en grandes son los síndromes que habitualmente podemos operar o realizarles callosotomía. Y tenemos una gran cantidad de resultados quirúrgicos y los separamos por épocas, pero decidí esta gráfica porque de Fauser Center del 2012, en el cual para Majera el 80% de los pacientes drop attacks están sin crisis y una reducción de más del 50%, de 92%, y ustedes pueden verlo aquí con los distintos números. Pero también se ha reportado para crisis tónicas generalizadas, y ustedes pueden ver el beneficio de reducción de más del 50%, más del 50% prácticamente en todas las series. En las ausencias atípicas no va tan bien. Nosotros en nuestros resultados andan alrededor de 25%, pero la reducción de más del 50% varía del 50% para arriba. Y finalmente las crisis mioclónicas, que son las que más pobremente responden con callosotomía en estos porcentajes que ustedes ven en la gráfica. ¿Qué hacemos en aquellos pacientes que tienen resonancia magnética normal? Nomás tenemos estas leches, ¿no? Son pacientes que tienen tipo 1, displasias corticales tipo 1 o 2A o gliosis. Y necesitamos definir la zona epileptogénica. Estos son los únicos pacientes, insisto, que nosotros invadimos. La epileptogénesis puede sobreponerse con áreas funcionales y eso requiere 100% invasión. Vean ustedes, a lo largo del tiempo, del 2000 al 2016, hemos visto cómo el SEG ha aumentado de manera dramática y los grids se han mantenido de manera más o menos estándar. Pero cuando lo vemos, ¿qué es lo que ha pasado del 2000, del 2000 en comparación con el SEG al 2016? Ven ustedes que prácticamente se ha duplicado la cantidad de procedimientos y los GRIS han disminuido, no en un porcentaje escandaloso, pero sí ha ido remontando cada vez más la estereoencefalografía. No necesariamente para bien, es una técnica que hay que comprender. Son procedimientos muy caros, son procedimientos que tienen complicaciones, como los vemos aquí. Es una técnica totalmente distinta. Para uno utilizamos una craniotomía y para otro paciente utilizamos cirugía estereotáctica. Tiene una morbilidad que va del 0 al 3% para los electrodos subdurales y del 2.5 al 5.6% para los electrodos profundos. Los datos de sangrado de infecciones son los que ustedes ven en esta gráfica. ¿Qué aprendimos de toda esta perorata que les he platicado el día de hoy? Uno, que todos los factores pronósticos que convergen en esta zona epileptogénica, que debe ser bien definida y restringida en su extensión, tanto eléctrica como semiológicamente, y esto nos ofrece la mejor posibilidad de cura cuando se reseca completamente. Las técnicas quirúrgicas son específicas para cada paciente. Muy importante el adiestramiento formal en cirugía de epilepsia de los neurocirujanos. Es decir, se requiere hacer un posgrado en cirugía de epilepsia y con esto cambiaremos la perspectiva que platicábamos ayer en la noche de el aficionado contra el profesional. Esto me lo voy a saltar por tiempo, pero creo que dejarles la idea muy específica que la cirugía debe ser temprana y debe ser prioritario para mejorar calidad de vida, reducir el sufrimiento de los pacientes y la discapacidad. Actualmente la cirugía de epilepsia es el tratamiento más efectivo para pacientes con epilepsia de difícil control focal. El control temprano de crisis es un indicador importante. La mejor regulación de los estándares internacionales para la correcta aplicación de protocolos de tratamiento quirúrgico, y esto lo debemos estandarizar para Latinoamérica.
La educación médica continua y el entrenamiento en cirugía de epilepsia debe de aumentar y fomentarse en Iberoamérica. Y finalmente, decirles a ustedes que la cirugía de epilepsia es probablemente una de las intervenciones más subutilizadas en medicina, si no es la más subutilizada en medicina. Este es el grupo de el Pololo cuando estaba chiquito, ¿velo? Aquí lo pueden ver al Hernán cuando se graduó. Y mi agradecimiento para toda la gente que ha trabajado, que hemos trabajado juntos a lo largo del tiempo para el conocimiento de estas técnicas. Muchas gracias.